Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano y la brujería. ¿Puede el cristiano ser influenciado por la brujería? Introducción. La brujería siempre ha existido, pero en nuestros tiempos ha invadido los hogares de todo el mundo a través del cine y la televisión. Muchas películas infantiles tienen contenido de hechicería. Los medios de comunicación se han encargado de hacer ver la brujería como parte de una aventura. En algunos noticieros televisivos también tienen una sección dedicada al horóscopo. Hay expresiones que vienen de la brujería y la nueva era como una buena vibra. Se ha escuchado en boca de creyentes esta misma expresión y se repite tantas veces que se comienza a ver como algo natural sin percibir que su trasfondo es un trasfondo del reino de las tinieblas. E hilando aún más delgado, es muy común oír expresiones como me encanta, lo que evoca un encantamiento, o me fascina. Ambos términos pertenecen a la hechicería y creyentes las usan como algo normal. Por otro lado, mucho del cristianismo moderno carece de verdades bíblicas que le ayuden a enfrentar los embates de Satanás. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es hechicería? Gálatas 5:20 enlista hechicerías, en griego farmaquía, que junto con los ritos incluía pociones preparadas con hierbas alucinantes, invocando espíritus de las tinieblas. La hechicería es una práctica satánica, oculta, que busca influir, controlar o dañar a una persona o grupo de personas. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, pero primero dice, sabemos que somos de Dios. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que creas que Él es omnipresente. En miles de iglesias y hogares cristianos se reprende a Satanás echándolo fuera todo el tiempo. De alguna manera, esto está causando en el cristiano la creencia inconsciente de que Satanás está en todo lugar, que es más poderoso que Dios. Aunque de inmediato el creyente diría jamás es imposible, pero con sus hechos así lo reconoce. A veces cree más efectiva la hechicería que el poder de Dios para librarnos del mal. Busca que el creyente tema a su poder. Nosotros como hijos de Dios no debemos temer al poder de Satanás si estamos ubicados en el camino del Señor, si estamos caminando con Él justamente, estamos bajo la protección del Altísimo. Busca que el creyente dude del poder de Dios. La hechicería invade todos los círculos sociales, desde los más bajos hasta los más altos. Por todos los medios posibles se nos ha vendido la idea del poder extraordinario de la hechicería. Aún en el medio cristiano hay una enorme preocupación por el efecto del reino de las tinieblas sobre la obra de Dios. ¿Qué comprende el ocultismo? Comprende suerte y superstición, adivinación, quiromancia, que es la lectura de las manos, cartomancia, que es la adivinación por medio de las cartas, y tablas Ouija. Las tablas Ouija, como sabemos, es una práctica directa en el reino de las tinieblas. Y hay muchas otras actividades como la astrología, la percepción extrasensorial, el péndulo, expansión mental, brujería, clarividencia, levitación, proyección astral, telepatía, telequinesis, medium. Todo esto son parte de las actividades que nosotros podemos reconocer que pertenecen al reino de las tinieblas y de las cuales, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de hacerle frente, detenerlo con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la hechicería? La palabra de Dios abunda en citas bíblicas que condenan el ocultismo, además de citas que reafirman la protección que tenemos en el Altísimo y su Hijo Jesucristo. En Éxodo 22:10 nos dice, a la hechicera no dejarás que viva. Esto era un mandato contundente que Israel debía estar totalmente limpio de esta clase de prácticas, y tales prácticas se pagaban con la muerte. Levíticos 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos,
para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Isaías 8:19, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Parece sorprendente, pero aún hoy en día hay cristianos que dicen ser cristianos y creyentes y consultan a hechiceros. Esto es un insulto directo al poder de Dios. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí el sentido de fascinación, pues como lo mencionaba anteriormente, es el sentido de ser influenciado, de estar bajo el poder de alguien. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién entorpeció su conocimiento para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:19 al 21 nos habla de las obras de la carne, que dentro de ellas está adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Y dentro de ellas está la hechicería como parte de las obras de la carne. Nosotros debemos entender como hijos de Dios que todo aquello que esté contra Dios son obras de la carne. Y en esta lista el apóstol Pablo pues al final deja abierto para todo aquello que vaya contra lo que es santo, que vaya contra el reino de Dios. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. La gran pregunta, ¿cuál es entonces nuestra protección? Como observamos hasta aquí, son muchas las áreas por las cuales el reino de las tinieblas va a querer influenciar e intervenir contra nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra protección? El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Hay muchos hogares de creyentes donde tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y la dejan así durante la noche. Eso es creyencerismo. Eso no tiene ningún efecto contra los demonios y contra Satanás, porque él se sabe la Biblia mejor que nosotros. Es muy claro que lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es tomar la decisión de habitar al abrigo del Altísimo, de andar en sus caminos, hacer de Dios su habitación. ¿Cómo? Caminando en santidad, en la verdad de la palabra de Dios, en rectitud. Entonces estaremos bajo la protección de Dios el Omnipotente. Romanos 8:31, Pablo lanza la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es muy claro, el creyente genuino está bajo la protección angelical, así que el maligno no le puede tocar. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es en realidad el importante. El importante es donde dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De nada sirve saber que hay brujería, hechicería y todas las huestes espirituales de maldad si no estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Primera de Juan 5:18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este versículo nos enseña que al que es nacido de nuevo, el maligno no lo toca. Entonces, ¿por qué temer al reino de las tinieblas? No es que tontamente retemos las tinieblas, sino que aprendamos a vivir una vida recta delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, incluyendo la brujería y la hechicería. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Como hijos de Dios debemos tener presente que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hemos vencido a los espíritus engañadores y toda obra de las tinieblas. Sin duda este es un versículo clave para nosotros que debiéramos tener siempre muy presente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros seamos completos en Él, que nosotros seamos íntegros, que tengamos una integridad espíritu, alma y cuerpo, que seamos guardados totalmente, y debemos tener completa seguridad que si nosotros nos mantenemos en el Señor, el enemigo no nos puede tocar de ninguna manera. No hay ningún poder de ningún hechicero ni de una bruja que pueda hacer nada contra nosotros si nosotros no abrimos puertas. Aquí viene una gran pregunta. ¿Está bien cubrirse con la sangre de Cristo? He escuchado a muchos cristianos y muchos tienen la costumbre de cubrirse con la sangre de Cristo, pero no hay ningún respaldo bíblico apostólico para cubrirnos con la sangre de Cristo. No hay ninguna enseñanza apostólica que sugiera cubrirse con la sangre de Cristo. Lucas 22:20 nos dice de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En otras palabras, la sangre de Cristo es la sangre del pacto que es derramada por nosotros, derramada por nuestros pecados. Y en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Conclusiones. Como creyentes nacidos de nuevo, el diablo no nos puede tocar. La única manera es que abras puertas al ocultismo. No debemos acariciar estas puertas, más bien debemos reprender las obras de las tinieblas. Tengamos siempre presente que mayor es el que está en nosotros que las fuerzas de las tinieblas. Renuncia al creyencerismo y vive una vida como nueva criatura en Cristo. Si has tratado con el ocultismo, pídele perdón a Dios de todo corazón. Tesoro de la palabra de Dios. El poder de la mente. La mente es un terreno fértil donde crece toda semilla de pensamientos que sembremos en él. No tenemos la menor idea de su capacidad. El cerebro humano tiene una capacidad estimada de almacenamiento de 256 exabytes o 256 mil millones de gigabytes, el equivalente a 1.2 mil millones de discos duros promedio para una PC. Si tienes una idea de lo que estoy mencionando aquí con estas cifras, esto es asombroso. Esta obra de Dios, este poder de Dios tan inimaginable, estamos hablando solamente del cerebro humano. En otras palabras, lo que quiere decir es que el cerebro tiene un equivalente a 20 millones de tomos enciclopédicos. Imaginemos qué poder tan enorme, qué capacidad tan enorme. Con esta capacidad debemos entender que meditar programa la mente. Quiero hacer aquí una aclaración. Me estoy refiriendo con respecto a meditar en reflexionar en la palabra de Dios. Y en la Biblia menciona varias veces la importancia de meditar. Josué 1:8 dice que meditemos en la ley de Dios de día y de noche. El Salmo 1 menciona meditar en la palabra de Jehová de día y de noche también. Y el Salmo 119:15 menciona meditar en sus mandamientos, meditar en los mandamientos del Señor. Controla tu mente antes que ésta te controle. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón eso habla la boca. Lucas 6:45. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Debemos tener cuidado en entender que Dios no quiere marionetas y no es que Él vaya a imponer el cerebro, la mente de Cristo en nosotros, sino que por medio del conocimiento y adquirir el conocimiento de su palabra, nosotros vamos a pensar como Cristo piensa. Eso es lo que quiere decir que tenemos la mente de Cristo, tenemos el pensamiento de Él, tenemos su palabra. Y si eso gobierna en nuestros corazones, debemos tener total seguridad, vamos a reaccionar con la mente de Cristo.
Renovados en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Otra vez, cuando nos refiere aquí a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, eso implica que tenemos que absorber la palabra de Dios. Esta es una manera en que si nosotros meditamos en ella, la absorbemos, va a ser parte de nuestro diario vivir. Medita en la palabra de Jehová de día y de noche. Esto es importante. Piensa cuando te duermes en qué te duermes pensando. Durante el día, cuáles son tus pensamientos. Y cuando despiertas, cuáles son tus pensamientos. Porque lo que pienses a diario, eso es lo que tú eres. Dice el Señor que lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces lo importante es que en la abundancia del corazón esté la palabra de Dios, porque ella te va a dar poder, te va a dar autoridad espiritual y te va a guiar como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Repite versículos bíblicos hasta que formen parte de ti. Llena tu mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios cobra vida en nuestros corazones. Es ahí realmente, porque podemos tener la palabra de Dios en un escritorio y ahí no hace nada. Pero cuando la absorbes, cuando forma parte de ti, es cuando en realidad cobra vida. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. Queremos conocer tus inquietudes sobre temas que quisieras aprender más. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escribe a laplumadelmaestro@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.